Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que organizamos desde Ediciones IPS en el marco de la Feria de Editores 2021. En este caso, nos convoca la presentación de la biología en cuestión, de Lewontin y de Levins, un conjunto de ensayos dialécticos sobre ecología, agricultura y salud de la colección de Ciencia y Marxismo. En esta ocasión nos está acompañando Guillermo Folguera, él es biólogo, filósofo, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. También Natalia Gómez, bióloga y docente de la Universidad General Sarmiento, y Santiago Benítez, biólogo, también investigador del CONICET y uno de los editores de la biología en cuestión. Mi nombre es Lorena Revela, soy docente, miembro del staff editorial, correctora del libro y bueno, los voy a estar acompañando en este recorrido. Antes de pasar a darles la palabra a Natalia, a Guillermo y a Santiago, que les agradecemos mucho su participación, quisiera poder enmarcar brevemente la publicación de la biología en cuestión en la labor que hace Ediciones IPS. Para los que recién se acercan, es una editorial que representa un emprendimiento editorial del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, en el Frente de Izquierda Unidad, una editorial que se especializa en la recreación y la difusión del pensamiento marxista y que tiene como objetivo aportar a un marxismo militante, ¿sí? A difundir las ideas del socialismo revolucionario entre las nuevas generaciones. Por eso, en el abanico de sus colecciones encontramos corpus de clásicos, ¿no? Como Marx, Luxemburg, Lenin y las obras escogidas de León Trotsky, que ya va por su tomo 14, que se acaba de publicar, junto con autores contemporáneos en colecciones como Economía o Debates Marxistas Contemporáneos, Historia de Argentina, entre otras. Este corpus de publicaciones lo pueden conocer, lo pueden adquirir en la propia página de la editorial, que es www.edicionesips.com.ar. Y yendo particularmente al tema que nos convoca y a la ciencia, contarles también que el desafío de desarrollar una colección de ciencia y marxismo en la editorial comenzó con la publicación de Genes, Células y Cerebros de Steve y Rose Hillary. Y bueno, hoy se continúa con la biología en cuestión de Lewontin, recientemente fallecido, y de Levins. Bueno, en ese marco es que ahora vamos a darle la palabra a nuestros panelistas. También recordarles que pueden escribir sus preguntas, comentarios abajo y nosotros los vamos a estar leyendo. Vamos a comenzar con Guillermo. Hola, buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo grande ahí a Santi y a Natalia. Un verdadero placer y a Juan que está del otro lado. Para mí es una alegría poder hablar de estos temas y a la vez poder leer un libro de esta calidad y de este tópico en español. Y sé que hay 10, 15 minutos para hablar, con lo cual elegí hablar de un capitulito que me impresionó. No lo conocía, no lo había leído. Entiendo que el libro originalmente, me puedo equivocar, es del 2007, si no recuerdo mal, y la edición es del 2021. Y me impresionó la actualidad que tiene, porque de alguna manera en el contexto de pandemia, y no solo me refiero en sí a la pandemia, sino en el modo en el cual fue concebida, el capítulo al cual me refiero pone muy en juego cuestiones estructurales que muy extraordinariamente son consideradas. Me refiero, si uno toma el caso del COVID, que evidentemente el capítulo no habla, por motivos obvios, necesariamente debiera introducir aspectos como ciencia y tecnología, políticas de prevención, problemas estructurales, qué es una política pública, dónde destinamos fondos. Bueno, estas discusiones en general no son consideradas. Lo que hacen los autores en este capítulo 2 es justamente dar una discusión en torno a el tipo de enfermedades tal como puede ser, ¿me perdí? ¿O están ahí? No sé, ¿se me escucha? Ahí está. Tal como puede ser
el SARS-CoV-2 que estamos sufriendo. El nombre del capítulo es El retorno de viejas enfermedades y la aparición de nuevas patologías. Y me quiero detener en 5 aspectos. Podría decir muchos más, a pesar de lo corto del artículo, del capítulo. Pero me quiero detener en 5 aspectos. Y en algún caso leérselos. Muy breves, son un par de oraciones, para que vean hasta qué punto se ponen en juego elementos fundamentales, anticipatorios, pero no porque tengan la bola mágica, sino porque justamente están acudiendo a aspectos estructurales en torno a estos temas. De hecho, la primera oración dice: hace una generación atrás, el sentido común reinante entre los líderes de la salud pública era que las enfermedades infecciosas habían sido derrotadas en principio y que estaban en camino de extinguirse en tanto causas importantes de enfermedad y mortalidad. A los estudiantes de medicina, etc. Esta idea de las enfermedades infecciosas como algo del pasado, yo lo vi dentro de la carrera de Ciencias Biológicas en la cual me formé dentro de la UBA. Había una idea que la enfermedad infecciosa respondía a ciertos márgenes, no a un problema estructural, y que evidentemente había que poner el acento, por ejemplo, en el estudio del cáncer, que por cierto es un problema muy serio. Habrá que dar la discusión de por qué el cáncer es un fenómeno muy serio y por qué ponemos, por ejemplo, gran parte de las inversiones a buscar oncogenes y no en trabajar en políticas de prevención de los agentes cancerígenos ambientales. Pero bueno, en todo caso eso será aspecto, en todo caso, después cuando haya un intercambio. Lo que me impresiona es que esta cuestión de qué estamos enfermando, de qué estamos muriendo y de ver a las enfermedades como algo pasado era una temática, ya no estoy hablando hace 50 años, era una temática hace 10, una temática que vi también en el caso de la Universidad de Buenos Aires. El segundo de los puntos que me parece interesantísimo del artículo es cuando rastrea las causas. ¿De qué estaba detrás de esta idea de que lo infeccioso ya era parte del pasado y que había que destinar estudios en las nuevas enfermedades? Y dan 3 hipótesis. Efectivamente se podrían marcar más y dependerá en cada lugar del globo el acento de cada uno, pero miren las 3. La primera es, leo textual, la primera parte dice: las enfermedades infecciosas se habían estado reduciendo como causa de muerte en Europa y América del Norte durante casi 150 años. Primer punto muy interesante. Y esto no solo muestra por qué generar tendencias a partir de ciertas cuestiones que se posan, sino cómo las ciencias y las tecnologías y las políticas dirigidas a salud y ambiente en gran medida están marcadas por la propia agenda de los países del primer mundo, y en gran medida nuestros países están reproduciendo esa agenda. Las enfermedades infecciosas nunca dejaron de ser un problema severo en nuestro país. No solo por el dengue, no solo por la vinchuca, diferentes enfermedades respiratorias, diferentes formas tenemos en nuestro territorio, enfermedades que por supuesto trascienden la mera discusión. Bueno, se ha vuelto una discusión fundamental. Evidentemente la pandemia las ha vuelto a poner en escena, pero tenemos que dar una discusión estructural respecto a qué pasó que nuestra periferia, abro entre comillas, siguió una agenda del globo que se autodiagnosticaba a partir de lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos. La segunda de las causas también es muy interesante. Dice: teníamos las mejores armas de toda nuestra historia en la guerra contra las enfermedades. El acento en los antibióticos, el acento en los antivirales, el acento en la vacuna, esa promesa de alguna manera tecnológica, esa promesa de las herramientas, estas armas, entre comillas, que dicen los autores, también aparecía cuando yo me formé en biología como un elemento, y bueno, hemos ganado esta batalla, además de toda la metáfora bélica que estamos acostumbrados y que, por ejemplo, el ministro Berni todo el año pasado hizo gala de ella una y otra vez. Y tercero, aparece una metáfora que conocemos que dice: el mundo entero se estaba desarrollando. Y la metáfora del desarrollo también nuevamente pone en juego a este tipo de enfermedades como algo del pasado. Esto como el segundo punto, que me parecía fundamental porque además de alguna manera deconstruye los elementos fundamentales de un error de pensar a esto como algo del pasado y de asumir que los desafíos de salud eran otros. Evidentemente la pandemia hizo explotar gran parte de esos presupuestos. El tercero pone en juego una hipótesis que me pareció interesantísimo.
esto si tienen el libro está en la página 31, miren la hipótesis, y se pregunta y dice, cuando rastrean y dice, ojo que hubo una epidemia al final de la etapa del medioevo, hubo otra epidemia antes, a partir de un cambio de un sistema económico, político y social, y dicen, por lo tanto, en vez de sostener que las enfermedades infecciosas están en un retroceso inevitable, tenemos que afirmar que cada cambio de envergadura que se produce en una determinada sociedad, población, en el uso de la tierra, que todo cambio en el clima, la nutrición o la migración es también un evento de salud pública que viene de la mano con su propio patrón de enfermedades. Lo traduzco rápidamente, sin que lo requiera, pero por ahí le costó seguir en función de la lectura. Cuando cambiamos dramáticamente los sistemas políticos, económicos y sociales, es esperable que cambien los patrones de enfermedad. Eso es fenomenal. Es fenomenal porque explica gran parte de lo que estamos viviendo. Lo que estamos actualmente viviendo no es solo un cambio en términos de salud y ambiental dramático, es un cambio dramático también en lo que está pasando en las dinámicas sociales, políticas, en las organizaciones institucionales. Por eso está viniendo todo junto, no porque estemos viviendo en sí un apocalipsis, sino porque evidentemente, como plantean muy bien Levins y Lewontin, hay una relación, un nexo directo. Realmente este apartado, esta parte, me pareció realmente muy esclarecedor en cuanto a qué tenemos que mirar. Si lo que estábamos mirando era simplemente la caída de una enfermedad infecciosa, o ahora simplemente el auge, o más bien estar viendo qué pasa, por ejemplo, cuando perdemos gran parte de la cobertura vegetal de nuestro país. ¿Qué consecuencias podemos esperar? O en el continente. ¿Qué estamos en juego? O cuando tenemos el 92% de la población urbana, o cuando más de la mitad de la población no puede comer. ¿Qué tipo de enfermedades estamos esperando? Termino con los últimos dos elementos que me parecían también fundamentales y que de vuelta los autores logran dar matices para la discusión actual. Están hablando de un tipo de enfermedad y en un momento hace referencia y dice, los profesionales de la salud pública pecaron de estrechez de mira en otro aspecto. Se limitaron a considerar a las personas, pero si hubieran consultado a los veterinarios y los patólogos de plantas, hubieran podido ver nuevas enfermedades que afectan regularmente a otros organismos. Esta cuestión también pone en juego no solo algo ético-político, pone en juego algo epistémico, que tenemos un desafío en juego en nuestras instituciones. Seguir segmentando, seguir fragmentando las comunidades con la naturaleza es un error garrafal. Es un error, más allá de las promesas que dio la modernidad y de la separación entre lo humano y lo natural, evidentemente eso no puede darse, y el cambio climático es la muestra más clara de eso. No solo se está reventando gran parte de la diversidad en el planeta con estos cambios que están sistematizándose, sino que la degradación en las condiciones de vida, especialmente de las comunidades más dañadas, es dramático. Entonces, comprender que no se puede discutir salud sin ambiente y por el nivel de efecto antrópico no se puede discutir ambiente sin comunidades, que no hay manera de discutir separado eso, y habrá que rever también qué tipo de formaciones estamos dando en nuestras universidades e institutos respecto a esta separación dramática. Ni hablar que la gente de salud no tiene en su formación en Argentina temas ambientales. En Argentina no está montada la historia clínica ambiental en la atención hospitalaria. O sea, no está de hecho planteada. O sea, cuando va un pibe o una piba con leucemia, no le preguntan si fumiga en el campo de enfrente. Y entonces esto habrá que alertar qué significa esta alarma, qué significa esta ausencia. Termino con el último de los 5 elementos antes de dar el cierre, que de alguna manera también se vincula con este, que me pareció muy emblemático en un momento cuando dicen, está refiriéndose a otro tema, y dice, los ministerios de salud no hablan con los ministerios de agricultura. Y en Argentina tampoco hablan. El Ministerio de Salud no habla con el de Agricultura, el Ministerio de Salud no habla con el de Ambiente. Y no solo no hablan en el sentido de que no se juntan a armar políticas conjuntas, sino cuando se motoriza un proyecto que tiene, por ejemplo, efectos sociales, efectos sobre sanitarios como efectos sobre la salud, o tiene efectos sobre el ambiente, los ministerios de salud y de ambiente no participan. El ejemplo más claro fue todo el año pasado con
proyecto de las megafactorías de cerdo, estas 25 megafactorías, 12.500 chanchos cada una, que están buscando motorizar y que no participaron en las negociaciones con China ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Salud, únicamente los Ministerios de Agricultura y de Producción. Digo, esa lógica, por un lado de fragmentación, pero a su vez de ponderación de algunas áreas respecto a otras y de no consideración y de no dar una discusión estructural es una constante de todo lo que estamos hablando. Estos fueron 5 aspectos, el capítulo es fascinante, es corto y fascinante, como todo en este libro, reitero, el agradecimiento y la apuesta. Cuando me contaron, no solo redoblaron apuestas ahora publicando el segundo de la colección, me parece maravilloso. Y termino con lo último, los desafíos que implica todo esto. Muchos yo los mencioné, yo creo que tenemos que dar una discusión institucional marcada y clave en este sentido. Pero además tenemos que dar una discusión estructural respecto a lo que los autores llaman industria del conocimiento. Cito textual sus palabras, dice: a esto se agrega una industria del conocimiento que transforma las ideas científicas en mercancías destinadas al mercado. Precisamente las soluciones mágicas la industria farmacéutica le vende a la gente. Podríamos estar hablando del contexto actual, ¿no? Impresiona que esto tenga ya más de una década. Ahora, tenemos que discutir qué significa que el conocimiento sea una mercancía más, qué significa las patentes, qué significa estar formando profesionales que hacen puertas giratorias entre los órganos de control y las empresas, qué significan provincias donde no se distingue entre el sector privado y el sector público, qué significa anunciar una vacuna como si fuera una producción nacional porque simplemente uno de los productores es un gran empresario local, qué significa en el fondo, dar una discusión estructural respecto a qué conocimiento tenemos y qué conocimiento queremos respecto a nuestro bienestar, tanto de las comunidades como de la naturaleza. Reitero el agradecimiento, entiendo que después hay un intercambio, así que quedo a disposición y muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Natalia. Muchas gracias, Guillermo. Hola, Lore. Hola, Santi. Hola, Guillermo, que fuiste mi profe allá en Historia de la Ciencia. Bueno, más que nada siguiendo los comentarios de Guillermo en cuanto a las epidemias, cómo desde la mirada dialéctica que proponen los autores, Leontini y Lewis, podemos ver cómo se relaciona con la historia los grandes cambios sociales en la población, la alimentación y el uso de la tierra. Bueno, esto se describe en un capítulo que se llama El capitalismo es una enfermedad. Dice que cambiamos nuestras relaciones con otros aspectos de la naturaleza y cambiamos la epidemiología y las oportunidades de propagación de las enfermedades. Ellos citan un montón de ejemplos y bueno, un ejemplo que ocurre también acá es cómo al avanzar sobre nuevos territorios, por ejemplo en el desmonte, aparecen nuevos contactos con especies que son despojadas de su hábitat natural y estas especies pueden ser reservorios de enfermedades y agentes patógenos. Hay enfermedades que surgen o resurgen incluso gracias a las nuevas condiciones que les presentan las ciudades y a veces son condiciones muy fértiles para la propagación de esas enfermedades. Bueno, los autores dicen que hay que considerar la salud como un ecosistema, la contaminación de los alimentos y el agua, los desequilibrios fisiológicos, el estrés, los desequilibrios hormonales, los desequilibrios del sueño, la exposición a la violencia, los distintos horarios de trabajo, por ejemplo, que no son los que la fisiología nos pide, sino a los que nos adecuamos a los trabajos que podemos tener. O sea, hay gente que consigue trabajos que son, por ejemplo, una cosecha y está trabajando a sol y a sombra todo el tiempo, sin respetar los descansos que nos pide el mismo cuerpo. Bueno, todos esos desequilibrios que produce sobre todo la clase social a la que uno pertenece, repercuten sobre la salud. Los autores nos dicen que tenemos una fisiología socializada y eso debe ser considerado por los profesionales de salud. Bueno, como decía Guillermo, no es considerado realidad. La exposición a diferentes sustancias contaminantes, industriales, agrotóxicos, basurales, no es para nada igual en toda la sociedad y, bueno, tiene que ver mucho en dónde vivamos, las industrias que tengan al lado, por ejemplo, el riachuelo, que hay gente que tiene sangre, que tiene la sangre de plomo, restos de plomo de la cantidad de industrias que eliminan sus desechos cerca de las zonas donde viven.
y siempre es mayor la exposición a estas condiciones que deterioran la salud en los grupos minoritarios y oprimidos. O sea que la clase va a afectar la expectativa de vida, la tasa de mortalidad, la mayor predisposición a determinadas patologías, incluso los embarazos no deseados y la mortalidad materna van a ser diferentes de acuerdo a la clase social. Bueno, también en este libro hay algo que me gustaría comentar, que son los mitos del desarrollismo, que está un poquito más atrás. Se llama 7 mitos desarrollistas reinantes. Y bueno, me gustaría comentarlo también porque estuvo hace poco algo parecido en la opinión pública. Cabandier dijo algo así como no podemos desarrollarnos o no podemos conseguir dólares sin contaminar, una cosa así. Bueno, en cuanto a la agricultura intensiva y al monocultivo, que es una de las fuentes de exportación en la Argentina, o sea, de obtención de divisas, con las que estamos pagando justamente la deuda externa, tenemos que producir soja, trigo y otros cereales. Y bueno, los autores son críticos de la agricultura intensiva. Ellos dicen que esta presenta en comparación con otros tipos de producción una menor eficiencia energética, provoca mayor erosión de suelos, mayor consumo de agua, mayor salinización, destrucción de la materia orgánica del suelo y de los microorganismos que lo habitan. En la sociedad actual se suele presentar el monocultivo como si fuera el progreso. Pero si lo comparamos con la agroecología, este tipo de cultivo no se adapta a los terrenos, no se aprovecha lo que hay en el ambiente. En el monocultivo se necesita terrenos uniformes, genera muchísimos problemas con las plagas, que generan resistencias, exige insumos costosos, agota el suelo, porque depende de la irrigación artificial y el uso de combustibles, o sea, ni hablar de la contaminación que genera las napas y a los suelos, etc. Tenemos cambios en el territorio que pueden afectar enormemente el cultivo. Por ejemplo, un pequeño cambio en el clima inesperado o un recurso que no llega a tiempo puede afectar enormemente este tipo de monocultivos. Eso, en cambio, no ocurre en la agricultura a pequeña escala. Ellos destacan las múltiples ventajas de la heterogeneidad de cultivos y muchos ejemplos. Incluso Levi mismo fue granjero en Puerto Rico, así que de primera mano. Ambos autores tienen muchísima experiencia. Una mayor diversidad de cultivos también significa distintas plantas con diferentes fortalezas y debilidades. Brinda los nichos para albergar depredadores de plagas. Se pueden hacer cultivos intercalados, aprovechando la diferente topografía del suelo y la heterogeneidad es un soporte ante los cambios en las condiciones ambientales u otras contingencias. Sobre todo, bueno, mencionando el tema del cambio climático que tiene que ser considerado urgentemente. Se pueden modificar de acuerdo a la disponibilidad de la mano de obra y a las necesidades de consumo. Esto es importante porque no se da en el capitalismo, o sea, las necesidades más bien de consumo y consideradas a las personas. También los autores dicen que hay que tener en cuenta la evolución y las relaciones ecológicas con las personas. Los saberes locales, se destacan, se deben integrar al conocimiento científico porque uno es más práctico y el otro es más abstracto. Esta integración produce propiedades emergentes, es decir, que al trabajar mucho más eficiente, esto funciona para la agricultura, donde se destacan de la práctica y saberes generacionales en el caso de los pueblos originarios. Ellos relacionan este modo de trabajo a múltiples aspectos de la sociedad. También ponen la salud, las industrias. A mí personalmente se me ocurre relacionarlo con la gestión obrera. Habiendo escuchado el conversatorio de Guillermo con gente de Madigraf ayer, bueno, los obreros de Madigraf abrieron sus puertas a la comunidad científica y técnica y trabajan con especialistas. Aprenden un montón mutuamente y bueno, me pregunto qué fábrica con patrones abre sus puertas a la comunidad de esta manera. Ninguna. Volviendo otra vez a la agricultura, muchos de los cambios que se llevaron a cabo con las nuevas tecnologías agrarias fue la relación con sectores varios. Ellos tienen una cultura
Y bueno, con los cultivos, los monocultivos y los agrotóxicos, bueno, este trabajo dejó de existir. Se necesita en realidad muchísima menos mano de obra, entonces dejó afuera mucho. Desde el punto de vista reduccionista no se entiende como más producción genera más miseria, porque no se tiene en cuenta las sociedades, la economía capitalista, y qué sucede sobre todo con la distribución de las tierras. Los autores nos dejan claro que hay que tener una visión dialéctica, hay que aprender a pensar desde el materialismo dialéctico, no perdernos en las partes, o sea, como el reduccionismo, o en el todo, como sino ver las complejidades desde las relaciones entre las distintas partes del todo y viceversa. Es imprescindible que, bueno, los científicos, los docentes, trabajadores en general pensemos así y no nos quedemos en la simplicidad del reduccionismo que nos lleva a equivocarnos tremendamente y con estas consecuencias que observamos. Tampoco debemos caer en el holismo. Si bien es un buen crítico del reduccionismo, porque nos hace ver el todo, nos lleva a ver las cosas de una manera romántica, y bueno, no es que esto esté mal, sino que podemos estancarnos al buscar las soluciones a las problemáticas socioambientales. También destacan los autores en cuanto a la agroecología, que no se trata de volver al antiguo modo de producción, y esto es importante decirlo porque he escuchado críticas desde los desarrollistas que apuntan a los ambientalistas al pasado. Bueno, se trata en realidad de aplicar los conocimientos ancestrales unidos al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías, para intervenir lo menos posible en los agroecosistemas y adecuarse a los ecosistemas existentes. La producción agroecológica ha demostrado que es la más eficiente y sustentable y genera una unión social de trabajo inclusivo. Bueno, yo soy de Escobar, y este es un distrito que se quiere pintar de verde, mientras destruye humedales, tiene basurales a cielo abierto, y hay un montón de problemáticas que, bueno, no me alcanza el tiempo para enumerarlas, pero es puro marketing. Acá, como en otras regiones, en cambio, los ambientalistas y los pobladores locales conocen sus territorios, conocen las características de este territorio, y en algunos casos, de manera ancestral, y tienen proyectos sustentables para su uso y proyectos relacionados con la ciencia. Y otro tipo de producción sustentable, o sea, que equilibra los ecosistemas con las humedades, en este caso. Creo que hay por ese lado, participar y apoyar la autodeterminación democrática de estas asambleas ambientalistas, unir las luchas con los trabajadores, con la clase obrera, y que no sean los grandes empresarios que dan desde sus oficinas el uso de la tierra. Bueno, por muchas cosas, todas estas cosas, cosas similares, se leen en la biología en cuestión. Y bueno, quería decir que este es uno de los libros que nos deja pensando y nos abre la cabeza. Felicito a este editores porque nos hicieron llegar este libro maravilloso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Antes de pasarle la palabra a Santiago, quería recordarles a los que nos están acompañando, viéndonos, que estamos presentando la biología en cuestión, unos ensayos dialécticos sobre ecología, agricultura y salud, de la colección Ciencia y Marxismo de Ediciones IPS. Bueno, ahora sí vamos a pasar con Santiago. Bueno, yo creo que Nati y Guille dieron ejemplos muy buenos del libro, tanto en salud como en agricultura, donde ahora impera esa especie de mito desarrollista, que en realidad desarrollo parece ser sinónimo del lucro empresarial de los últimos 20 o 30 años, porque es la única manera de describirlo adecuadamente. Me quedé con una cosa que dijo Guille, de que parece que tuvieran la bola de cristal en cierto momento cuando uno lee los capítulos del libro, y es cierto, ese capítulo específico fue escrito peor, en 1997, antes todavía. En esos momentos teníamos la epidemia de cólera en Latinoamérica, si no me equivoco, o había sido hace poco, ¿no?
pero realmente es la bola de cristal o la máquina del tiempo, pero lo que yo creo que ellos tenían es herramientas dialécticas para comprender la realidad y que les permitió hacer esas observaciones, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer es detenerme en uno de los capítulos del libro, que es el que se llama 10 postulados sobre ciencia y anticiencia, donde ellos reflexionan sobre las diferentes maneras de enfocar la tarea científica. Y bueno, partimos de una base donde la ciencia que tenemos indudablemente nos ha dado muchos beneficios, nos ha ayudado a comprender el origen infeccioso de las enfermedades, por nombrar algo. En el mismo siglo XIX ya se sabía que el monocultivo continuado agotaba el suelo por la extracción de nutrientes. Esto lo describió uno de los primeros fue Liebig, y esto, hago una pausa ahí, Liebig inspiró a Marx, al mismo Marx, a hacer una reflexión sobre cómo el capitalismo de esa época rompía la relación metabólica entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Reflexionando precisamente sobre eso, sobre cómo se esquilmaban los suelos, y no solamente los suelos ingleses, en ese caso, donde él vivía en ese momento, sino los suelos de Irlanda, que en ese momento era una colonia, ¿no? Ya como prefigurando lo que ahora llamamos extractivismo. Más allá de todo esto, estos son solamente ejemplos de que cómo la ciencia nos ha ayudado a comprender la realidad e innegablemente nos ha dado ciertos beneficios. Ahora, ¿por qué estamos disponiendo de todas esas herramientas? ¿Por qué estamos en crisis como las que estamos? ¿Por qué enfrentamos crisis como la pandemia del COVID-19? ¿Por qué enfrentamos crisis como la crisis climática? Y bueno, aquí entran en juego varias cosas. En primer lugar, en ese capítulo nombra lo que se llama la reacción conservadora. Básicamente, que nuestro país tiene forma en una serie de delirantes que llegan incluso a negar la existencia del cambio climático. Cuando uno escucha semejante bestialidad, lo mínimo que hace, lo primero que hace tal vez es decir, hasta la ONU, que no es precisamente un organismo socialista y revolucionario, reconoce la existencia del cambio climático. Y entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos? ¿Cuál es la agenda que esta gente quiere llevar adelante? Bueno, básicamente es un interés económico muy descarnado, ¿no? Es evidente la agenda de intereses que tienen, no hace falta escarbar mucho para verlo. Y por otro lado, muchas veces este discurso anticientífico se encarna en un rechazo a un autoritarismo de la ciencia que existe, por supuesto, ¿no? En disfrazar de científico cualquier cosa. ¿Cómo se disfraza de científico al supuesto desarrollismo? Entonces, a veces tiene este sentido de antisistema, pero en realidad es un antisistema falso porque en última instancia lo único que quieren hacer es reemplazar un autoritarismo por otro. El autoritarismo de la afirmación científica como última verdad por el autoritarismo del dogma y de los propios intereses económicos que ellos representan. Entonces, si este es un primer problema, paso al segundo, que en realidad me parece más grave, ¿sí? Porque no es tanto una minoría chillona, sino que es la misma naturaleza de la ciencia que se desarrolla, que desarrollamos, bajo el sistema en el que estamos, bajo el sistema capitalista. Vemos con el ejemplo de la cuarentena, que lo tomó Guille, de que tuvimos que apelar a un método tan antiguo como una cuarentena, algo que hacían hasta los romanos, básicamente, para combatir el COVID-19, y uno se pregunta, bueno, si la ciencia avanzó tanto, ¿qué pasó con todas las herramientas que tenemos a disposición? ¿Por qué no las pudimos usar? Y bueno, ahí entra a jugar el doble rol, la doble naturaleza, mejor dicho, de la ciencia, ¿no? Como empresa de búsqueda del conocimiento y también como empresa capitalista, ¿no? Como industria productora de conocimiento que luego es mercantilizado. Entonces, lo que se decide conocer, lo que se decide ignorar, no solamente es parte de una búsqueda ideal y neutral del conocimiento, sino que también tiene su propia agenda que está dictada por quienes son los dueños de la ciencia, quienes marcan su propia agenda por la
injerencia de las grandes compañías, un nombre muy fácil, las farmacéuticas, las grandes compañías del agro, la injerencia de esos pulpos, digamos, en la práctica científica. Hay una agenda clara y sencillamente lo que conocemos, y lo que conocemos pero decidimos ignorar, es dictado por esa agenda. No hay mucha otra explicación a por qué se ignoró, como escuchamos recién en los capítulos estos de enfermedades, son de hace casi 15 años. Entonces, esto era conocido, cualquier persona más o menos formada sabía que megagranjas porcinas pueden producir epidemias, y de hecho lo produjeron, o sabía que avanzar en la frontera agropecuaria a costa de la deforestación también producía epidemias, o sabían que el continuo uso de combustibles fósiles va a producir cambio climático. No es algo que sea desconocido para la ciencia, es sencillamente inconveniente y por lo tanto es preferible ignorarlo en cierto momento. Y entonces esa agenda de qué es lo que se conoce y lo que se ignora está marcada por esta mercantilización, y es en ese doble rol de la ciencia en el que tenemos que trabajar y el que tenemos que atacar para comprender por qué estamos en la situación en la que estamos. Y aquí es donde me quiero detener en una pregunta hermosa que está en ese capítulo de Lewontin y Levins, que es, la voy a leer, ¿por qué las cosas son como son en vez de ser un poquito diferentes? ¿Y por qué son como son en lugar de ser muy diferentes? Es una pregunta que parece un juego de palabras, pero es muy linda. Y a partir de ahí, los autores reflexionan sobre su propio método de investigación, usando, como les decía, estas herramientas más propias de la dialéctica e incorporándolas a la investigación científica. Entonces, en un primer aspecto, las cosas están como están, porque están en un estado de equilibrio, de hemostasis entre fuerzas opuestas, que pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Esa es una primera respuesta. Y estudiar esos sistemas de retroalimentación es uno de los aspectos tal vez más fascinantes. Por otro lado, las cosas están como están porque tienen historia. Evolucionaron, llegaron a ser como son, porque algo pasó en el medio. Y que tengan una historia también es interesante porque significa que son así, no por algún designio de alguna divinidad, sino porque tuvieron esa historia y podría haber sido diferente, y las cosas podrían haber sido diferentes y pueden aún serlo. Lo cual es también una reflexión muy, muy interesante para la práctica científica y para la práctica militante. Entonces, toda esta crítica que hacen Levins y Lewontin no parte del vacío. Ellos eran grandes teóricos, ¿sí?, en ecología y en evolución, pero también eran militantes. Quiero hacer un pequeñísimo repaso de los dos autores. De Levins pueden ver una pequeña autobiografía en el último capítulo del libro, que se llama Viviendo la tesis 11. Y bueno, además de ser profesores de Harvard, ellos en la militancia también fueron fundadores de Science for the People, Ciencia para el Pueblo. Ambos rechazaron ser parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por el militarismo de esta institución y también porque no concordaban con esa carrera de honores que son las academias, básicamente. No solamente se opusieron a las teorías biológicas nefastas como el determinismo racial, ¿sí?, que dice que básicamente que hay razas superiores e inferiores, y lo sigue afirmando disfrazado de otras formas, sino también se comprometieron en las luchas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, se opusieron al militarismo, viajando incluso a Vietnam a mostrar su solidaridad. Como nombró la Nati, Levins mismo fue parte del movimiento independentista de Puerto Rico y colaboró en desarrollar la agroecología en Cuba. Es decir, son gente que realmente yo habría deseado conocer en persona y poder charlar mucho sobre estas historias. Bueno, quiero terminar con algunas de las frases que encuentro entre las más lindas del libro que están en este capítulo sobre ciencia y anticiencia, y que hacen mucho la reflexión. Acá estamos hablando todos trabajadores de la ciencia y de la educación,
y que creo que nos pueden interpelar mucho en nuestra militancia, en nuestra forma de relacionarnos con las luchas. Y bueno, a ver, les leo de aquí. Tenemos que exigir la apertura de la ciencia a aquellos que han sido excluidos, democratizando lo que es una estructura autoritaria, modelada según las necesidades de las corporaciones. Insistir que la meta de la ciencia debe ser la creación de una sociedad justa, compatible con la riqueza y la diversidad de la naturaleza. No debemos pretender o aspirar a una neutralidad imparcial, sino proclamar como hipótesis de trabajo que todas las teorías yerran cuando promueven, justifican o toleran la injusticia. Debemos cuestionar el individualismo y el espíritu de competencia que reina en la ciencia en favor de un esfuerzo cooperativo para resolver los problemas reales y rechazar la estrategia de vender soluciones mágicas, como aquí habían mencionado, las soluciones mágicas que vende la industria farmacéutica y la industria del agro, en favor del respeto hacia la complejidad, el carácter relacional, el dinamismo, la historicidad y el carácter contradictorio que tiene el mundo. Y finalmente, la mejor defensa de la ciencia frente al ataque de los reaccionarios es insistir en una ciencia al servicio del pueblo. Bueno, creo que esa es la tarea estratégica que nos compete, como ejemplifican acá los autores del libro en muchos de sus capítulos, una militancia verdaderamente anticapitalista y socialista. Por eso participo aquí. Y bueno, estamos en ese camino y espero que este libro les sea inspirador y les genere nuevas ideas. Gracias. Los tres. Ahora quisiera leerles unas preguntas que nos llegan en relación a las ideas del libro para conocer sus opiniones. La primera dice: ¿ven que hay articulación entre los debates teóricos académicos y los procesos de organización y lucha que se dan en los territorios contra el extractivismo? La segunda dice: este gobierno se autodenominó, de científicos. ¿Qué lugar creen que le da a la ciencia hoy? No sé si quieren comenzar con la segunda, con la primera. ¿Quieren que arranque y respondemos entre el estrés? Yo primero me voy a animar a, no sé si hacer un diagnóstico, pero a marcar algunas cuestiones que pienso de la comunidad científica, así me termino de ganar amistades. Yo creo que la comunidad científica está atravesada por lo menos de 5 ejes claves para responder esta pregunta. Primero, creo que todavía estamos viendo los efectos de lo que significaron las dictaduras de Onganía y la dictadura de la década del 70. Digo, esa sangría, si uno ve los debates de política científica, que por ejemplo se daban en el 72, con actores como Barsaski, Rolando García, gente que venía del marxismo, del peronismo, uno veía una envergadura en la discusión que en algún momento no se corrió de escena. Entonces, estas discusiones dejaron de estar. Bueno, yo creo que los 30.000 desaparecidos no fueron en vano y el vaciamiento que se dio de las universidades, en este sentido, creo que fue, abro comillas, exitoso para los grupos de poder. Segundo, creo que también en algún momento va a haber que revisar el modo en el cual se volvió a la democracia. Fue una clave muy despolitizada de estos temas y una confianza muy grande en los elementos técnicos y que la técnica iba a reemplazar la política. Tercero, esto lo vi también paulatinamente, un modo particular de una parte importante de la comunidad científica, una atracción por alinearse a los grupos de poder de turno. Y esto también es muy fuerte, digo, no me refiero solo a los signos partidarios, que por cierto lo están, digo, figuras como Franja Morada o el Quemerismo generaron el alineamiento y generan hoy la atracción de una comunidad científica que encuentra en responder a esos sectores su primera intervención, antes que inclusive repensar su propia práctica, esto lo estoy viendo cotidianamente, sino también en aquellas que
figuras que representan por ahí no un partido político, pero por ejemplo Hugo Sigman, que es un gran generador de impulsos académicos y de gente que va hacia ese lado, o multinacionales, ¿no? Que tienen una gran capacidad de generar voluntades. Cuarto, que fue el proyecto de Lino Barañao, a más no poder y que nunca fue revisado, un crecimiento de la ciencia empresarial. Y quinto, que me parece un punto muy importante para responder esta pregunta, una lógica de nuestras instituciones académicas tremendamente verticalista y antidemocrática, que también juega en esto y que es un elemento fundamental. Respondo desde estos 5 elementos. Yo creo que hay un desacople brutal hoy entre los movimientos territoriales, organizaciones territoriales y la comunidad científica, a pesar de que hay un gran voluntarismo de un montón de sectores, evidentemente los cuales me incluyo, y también que muchas asambleas tienen representantes y personas pertenecientes a la comunidad científica. Termino con lo último, así escucho a Nati y a Santi. Yo creo que hay un desafío. A pesar de todo lo que estoy planteando, que puede sonar oscuro, yo veo un quiebre generacional. Yo tengo 44 años y noto que las nuevas generaciones han cortado con muchos de estos cuentos de hadas, o cuentos, no sé si de hadas, o cuentos que nos han contado, y que esto no rige como regía, por ejemplo, cuando yo era estudiante. Creo que tenemos un desafío enorme, y el desafío es articular con los movimientos territoriales, pero también articular con otra lucha, ¿no? Articular con los pueblos originarios, articular con el movimiento estudiantil, articular con el feminismo, articular con la lucha de los derechos humanos, tanto los vinculados con la dictadura como de la violencia policial cotidiana, etcétera. Yo creo que tenemos ahí una enorme posibilidad a partir justamente de este desmembramiento que hablábamos antes. Pero bueno, que gire la rueda, fueron algunas de las cuestiones que me parecía importante marcar. Yo coincido con lo que dice el Guille de la historia que sufrió nuestro país. Por supuesto que ha dejado huellas en el sistema universitario, en el sistema científico, más a nivel global. Para recordar a una persona absolutamente odiosa, Margaret Thatcher dijo alguna vez que no había alternativa, refiriéndose que no había alternativa al neoliberalismo, básicamente, y al capitalismo. Y además de eso, les recuerdo que Margaret Thatcher era ingeniera química, y dio varios discursos frente a lo que sería la Academia, la Real Sociedad Científica Británica, ¿no? Donde precisamente vislumbra o impulsa abiertamente desde ese momento la vinculación absoluta entre las ramas corporativas y las ramas y la ciencia destinada al mercado, ¿no? Eso creo que fue tomado como dogma. Cuando este gobierno dice que es un gobierno de científicos, cae en el no hay alternativa de Margaret Thatcher. Esa es la forma de la ciencia en la cual se piensa. Esa es la forma de la ciencia que se piensa en todo el mundo, pero como dijo Guille, ante la riqueza de los debates que teníamos, parece de que ahora estuviéramos atravesando el desierto del debate, básicamente. Eso es la forma particular, pero no es la única, y por supuesto hay experiencias que lo rompen. Por supuesto, pienso también de que hay una ruptura que también es generacional en esta forma de ver, en esta forma de gente que se cuestiona desde lo más básico que puede ser en el caso de Argentina, lo paupérrimo que son las condiciones salariales y de trabajo de la gente que trabaja en el sistema científico, lo cual ya es un adelanto porque es una reflexión sobre sus mismas condiciones. La reflexión incluso sobre que ahora se le da luz sobre los casos de violencia en las propias instituciones científicas, son pasos que se dan y que también ayudan a ver que, como justamente decía Levins, también pertenecemos a la clase trabajadora, ¿no? A la clase que sufre estos embates, a la clase que vende su obra su fuerza de trabajo para poder vivir. Y es justamente, creo que de esa manera nos podemos vincular. A mí se me viene a la mente el ejemplo de Sanón, ¿no? Otra de las fábricas recuperadas, donde justamente algo que parece bastante separado, ¿no? Que es la fabricación de cerámicos y la lucha de los pueblos indígenas, tenían un punto de contacto, ¿no? Básicamente cuando la fábrica estaba bajo los patrones,
le robaban básicamente arcilla a una comunidad indígena, y eso cambió totalmente desde que fue gestionada por sus propios trabajadores, ¿no? Todos esos ejemplos, o como va a contar Nati, o como contó Nati, ejemplo de Madira, que lo escuché medio entrecortado, perdón. Pero más allá de eso, yo creo que hay muchas formas en las cuales nos podemos vincular y realmente empezar la reflexión sobre cuál es nuestro rol, discutiendo teoría, valorizando nuevamente el trabajo intelectual, pero discutiendo el trabajo intelectual con otros fines, ¿sí? Con otros fines que no sean la mercantilización. En cuanto a, bueno, ya que mencionaste Santiago Sound, también ocurre algo parecido en Minecraft, que cuando tuvieron el problema de que antes era Donnelley y cerraron sus puertas en una quiebra fraudulenta, los ayudaron técnicos de UTN y después cuando cambiaron su producción a producción de alcohol en gel, también aparecieron estudiantes y gente de la Universidad de San Martín. Así que, bueno, aplaudo la iniciativa de agrupar estas luchas y agrupar la actividad de grupos académicos, grupos de estudiantes, con también con los obreros, con los trabajadores. Me parece que es importante que desde el sector académico se vinculen cada vez más con las problemáticas socioambientales también. Me parece imprescindible y creo que yo también lo veo obviamente así, siendo optimista en las nuevas generaciones, porque es como que antes, bueno, me incluyo también porque yo entré con una cabeza a estudiar que tenía la objetividad científica, ser objetiva. ¿Qué es eso? Es como tenemos que implicarnos en la sociedad, actuar en la sociedad como parte de un cambio favorable en la sociedad. Me parece que las nuevas generaciones están más conscientes de esto y no pretenden esa objetividad, también, como decía el libro, esa diferencia entre las disciplinas que nos estancan, nos meten cada vez en un tema cada vez más específico, y bueno, nos quedamos en eso y publicamos papers de ese tema en particular y nos metemos en una burbuja. Me parece que esto no es lo que hay que hacer, sino que también hacer divulgación científica y meternos en todas las luchas que nos conciernen, al ser parte de una sociedad y transmitir la ciencia, que bueno, es una de las mejores cosas que tenemos como herramienta, ¿no? Y ponerlas al servicio de la sociedad. Bueno, acaba de llegar un comentario que me parece interesante leerlo. Dice: excelente iniciativa. El involucramiento de la comunidad científica es muy importante en la lucha socioambiental y ha sido, por ejemplo, en la pionera lucha de no a la minería en Esquel. No sé si quieren agregar. A Pablo, que está acá de Escobar también. Bien. Si hay algún comentario más, si no podemos ir cerrando. Agradecerles muchísimo la participación a Natalia, a Guille y a Santi y a todo el auditorio. Bueno, recordarles que pueden conseguir la biología en cuestión, ensayos dialécticos sobre ecología, agricultura y salud. Ahí va, todos con el libro. Lo podemos conseguir en la página de la editorial. También los que están en Cava, en la librería, que queda en Riobamba 144. Y recordarles que el 1, 2 y 3 de octubre, o sea, este fin de semana, vamos a estar en la Feria de Editores 2021 en el stand 21. Bueno, muchas gracias a todos, nos volvemos a ver, seguramente no solamente en otra charla, sino en las calles. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a todos, un saludo. Chao.